Hola, buena noche, licenciado, y buena noche, demás compañeros. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, tardes acá en México. Buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos a continuar con la clase del Muy viernes buenas pasado. noches, profesor. ¿Cómo está usted? Bien, bien, ¿ustedes cómo se encuentran? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches para todos. Igualmente, Buenas por ahí noches. les mandé una diapositivas que hablaban de forma resumida, eh, básicamente el proceso aquí en México, ¿no? Que se conforma de una audiencia inicial, una investigación complementaria, una etapa intermedia y una audiencia de juicio. También hay una parte posterior que se llama ejecución de sanciones. Ese tema de ejecución de sanciones, primero que agotemos esto del proceso, deberíamos ver esa parte ya en las últimas clases, ya que viene en una ley aparte, ¿no? No viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, ahí vienen en las diapositivas que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos maneja qué se entiende por investigación inicial, investigación complementaria, etapa intermedia y el juicio. Y ahí se hace una referencia breve de quién conoce, en este caso el fiscal, y cuando es con y sin detenido. Estas diapositivas son referentes a la clase anterior, que ya se había comentado esta cuestión en forma resumida, y hoy vamos a ver el tema de los principios del proceso penal. Aún así las proyecté para que tuvieran conocimiento por si no las habían visto ahí en el chat de WhatsApp, que ahí fue donde se compartió. Y bueno, ya de estos temas, de estas diapositivas, vamos en cada clase. Primero vamos a ver los principios y posteriormente ya nada más va a haber una clase de audiencia inicial, no, una clase de investigación inicial, una de investigación complementaria, una de intermedia y una de juicio. Después vamos a pasar a las formas de procedimiento y recursos. Entonces, ahorita voy a proyectar las diapositivas de principios. Aquí en México, el proceso penal tiene los principios rectores del mismo, que es el de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Todos estos principios que son los principales, toda vez que posteriormente en las láminas vienen otros, pero estos en lo esencial son los primordiales, ¿no? Que rigen en las audiencias. El de publicidad tiene sus excepciones, al igual que el de contradicción, concentración, continuidad, inmediación, las cuales vamos a ir abordando en las diapositivas. El de publicidad, básicamente nos indica el Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, en el artículo 5 que las audiencias serán públicas, que podrá intervenir el público en general. A esta regla, bueno, tiene sus excepciones, ¿no? La publicidad será en la mayoría de las audiencias, pero hay delitos en lo que por la trascendencia en que pudiera perjudicar que gente externa
a dicho proceso tenga conocimiento, entonces que se les prohíbe a las personas ingresar a una sala de audiencia. Esto se suele dar en delitos de trata de personas, que las personas a veces que son víctimas de dichos ilícitos, pues no quieren que se haga pública, ¿no? Su información y mucho menos que entre a una audiencia a conocer de los hechos que acontecieron personas externas. También se da esta excepción en delitos que se cometen contra niños, niñas o adolescentes. En delitos de secuestro, toda vez que en muchas ocasiones en este tipo de delitos, pues implica secuelas psicológicas que incluso las víctimas tienen hasta miedo de acudir a la audiencia y pues más del miedo también esa pena, ¿no? Esa pena de que más gente se entere y por ende aplica esa excepción a la publicidad. Esta excepción a la publicidad es, Profe, una pregunta. dígame. Sí, escucho. Profe, sí, ¿quién determina el ingreso el ingreso a a la sala de audiencia? Ah, ¿El juez o quiénes son los que autorizan? sí, de hecho, Gracias. en estas excepciones es el juez el que las define. La excepción la puede definir el propio juzgador o la parte que considere que no debe llevarse en este sentido pública, hace la petición una vez iniciada la audiencia, ¿no? Para que antes de que se empiecen a hacer del conocimiento los hechos, el juez tenga conocimiento en audiencia oral, se le hace la manifestación ya sea por la parte que lo solicita y en ese momento el juez prevé si se da o no se da esa excepción y por ende concede la misma o la niega, ¿no? Procediendo decirle a las demás personas, en caso tuviera gente externa a las partes, pues que no van a poder estar presentes y que se tienen que retirar. No sé si quedó aclarado, compañero, pero básicamente es así. Sí, sí, gracias, el licenciado, muy amable. Ajá, Quedó claro. se podría decir que es de oficio por el juez, o la otra, pues que la parte la soliciten casi cuando es de oficio y que la hace la manifestación el juzgador de que la audiencia va a ser privada, son cuando el tema que se lleva a dicha audiencia es de relevancia social, ¿no? O de conocimiento público que pueda afectar a alguna de las partes, él de inmediato dice que la audiencia va a ser privada, o bueno, como se comentó, ya la parte lo tendría que solicitar antes de empezar la audiencia, cuando se les da el uso de la voz, que se presentan, haciendo la referencia, ¿no? Que no quiere que se desahoguen de forma pública. Eh, Asimismo, dicho supuesto se llega a requerir en muchas ocasiones por el fiscal. En este caso, como se comentó ahorita, quien suele hacer la petición de que no se lleve públicamente, en la mayoría de los casos son las víctimas, ¿no? Por la cuestión que implica, ya sea de que son un delito sexual o el delito se cometió contra menores, ¿no? De edad y que puede afectar en su desarrollo normal, ¿no? Más que nada en niños que van en crecimiento o en víctimas de secuestros que ya tienen una secuela y bueno, puede generar más miedo que esté más gente, ¿no? El desarrollo de la audiencia. Pero también la puede pedir el Ministerio Público. Acá en México así se le conoce. Bueno, me comentaban la vez pasada que allá también es conocido como fiscal, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando la suele pedir el fiscal, que es el representante social, eh, esta cuestión también es en cuando la pide es porque es en asuntos relevantes o que están integrando una investigación que tiene una cierta complejidad y un sigilo, ¿no? Se suele dar más en casos de delincuencia organizada que la investigación que ya integró en una fase inicial sin un control judicial, pues en este momento de una audiencia por ejemplo, inicial o de control de detención es cuando expone los datos de prueba y esos datos de prueba pues sí pueden tener conexidad con otro tipo de delitos o que se está investigando otras personas
y en ese supuesto, pues solicita, bajo el supuesto del sigilo de su investigación, porque no obstante que se va a una audiencia inicial donde se va a hacer una imputación, pues va a derivar posiblemente en una investigación complementaria, y si más gente externa tiene conocimiento, pues podría perjudicar en otras líneas de investigación que está el fiscal integrando, ¿no? Incluso por otros posibles partícipes, como se comentó, en delincuencia organizada o en una asociación delictuosa. Es cuando lo suele hacer esta petición de la excepción a la publicidad el fiscal. También respecto de este tema de la privacidad, habría que comentar otro tema. También en las audiencias, si bien son públicas, se llega a restringir el ingreso de aparatos electrónicos, como son aparatos de audio grabación o de videograbación. Esto en razón a que por la misma privacidad del asunto, como ya se comentó, se puede caer en que se graben la audiencia sin autorización del juez, y en esa audiencia a veces ponen cuestiones muy personales, ¿no? Tanto de las víctimas o, como se dijo, de investigaciones del representante social. Por lo tanto, desde que se va a iniciar la audiencia, se identifican las partes en dicha audiencia, sea cualquiera del tipo de audiencias, eh, que ya las vamos a ir desarrollando cuáles son las demás audiencias, aparte de las del proceso, que se pueden desahogar durante el proceso y que no son ni la intermedia ni el juicio. Ahí es cuando empieza la audiencia que el mismo juez hace mención que no se pueden introducir medios electrónicos para efecto de que no exista esa difusión o fuga de información, ¿no? Que se va a exponer en esa audiencia. Esto lo hace bajo percibimiento de una multa, o incluso podría ser el arresto o la fuerza pública en auxilio para que sea retirada la persona de la sala de audiencias. Contraste, ¿no? Porque, bueno, esto se llega a dar mucho aquí en México en cuestión de delitos federales por los jueces, ¿no? Que en la práctica es lo que desarrollan, que no se ingrese con medios electrónicos para que no se tenga conocimiento, ¿no? Por gente externa al asunto, pero a contrario sensu, a nivel estados, suele darse que ahí es al revés. Ahí sí permiten a veces la introducción de medios electrónicos para apoyo de consulta. Licenciado, Si bien también en el nuevo sistema oral, dígame, sí, dígame. licenciado, definitivamente eso queda discrepancia del fiscal o del juez, o la norma, el código de ustedes lo ordena. El código maneja como principios los que se están comentando, que es el de publicidad. El mismo código te manifiesta salvo las excepciones, ¿no? Las excepciones ya se van manejando en cada caso específico. Dichas excepciones no vienen como un prontuario en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que ya vienen desfasados en ciertas etapas. De entrada, los principios vienen así como un índice y te dice y sus excepciones. Las excepciones ya son específicas a cada etapa, y bueno, la solicita tanto las partes como el órgano jurisdiccional es quien las da. Licenciado, y la prensa, La prensa, bueno, la prensa para allá vamos. De hecho, la prensa también es un tema, los medios de difusión, que también suelen entrar a las audiencias y aplica lo mismo, ¿no? Se hace el apercibimiento iniciando la audiencia, si hay gente de prensa o difusión, para tener conocimiento y el juez sepa si va a estar gente externa, y en su caso determina si va a autorizar que estén o no estén. Igualmente sobre la introducción de medios electrónicos.
¿Queda claro, compañero? Bueno, continuamos. Entonces, como esto es a criterio del órgano jurisdiccional y aparte es a petición de las partes que intervienen en el proceso, les comentaba que en los juzgados, bueno, la vez pasada ya habíamos abordado que hay jueces federales que rigen para toda la República y hay jueces de cierta demarcación territorial que aquí en México se les llama del fuero común o de localidad o estatales, ¿no? Podría decirse. En ese sentido, en los estados pues suelen trabajar diferente respecto al desarrollo de las audiencias, a diferencia a nivel federal. A nivel federal, como ya lo referí, suele ser que está prohibida la introducción de medios de grabación, lo que ya comentó, medios periodísticos de información. No pasa en todos los casos, porque en sí es a criterio del juzgador, ¿no? Pero en las entidades federativas, que son jueces del orden común, ellos son más accesibles, ¿no? Porque considerando que no llevan los mismos protocolos que la federación, pues ellos deciden a veces sí que se puede ingresar con medios electrónicos y como el mismo sistema lo dice, prevalece la oralidad y también ya incluso en un tema posterior que vamos a ver que son las notificaciones, también está que las notificaciones se pueden hacer a través de medios electrónicos, entonces también esto rige en las audiencias. Hay juzgadores que sí permiten la introducción de tabletas, o incluso hasta el propio celular, ¿no? Porque son audiencias en las que a veces los litigantes abogados llevan sus archivos de soporte o de apoyo para la audiencia en forma digital, ya no siempre es en hoja, ¿no? En papel. Y entonces ahí es cuando solicitan, antes de empezar la audiencia, la introducción de los mismos o incluso ya se saben, ¿no? Los criterios de los jueces. Este juez nunca pone oposición ni hace manifestación al inicio de la audiencia de que está prohibido ingresar medios electrónicos. Entonces ya son modos de desahogo de la audiencia que los mismos abogados o las partes ya saben que ahí no hay problema, entonces ya se constituyen incluso desde que ingresan a una audiencia con su tablet, ¿no? Y ahí a veces llevan el código, la constitución o la propia carpeta de investigación en forma digital, ¿no? Y digo, son casos menos comunes porque también no todos tienen el acceso a la tecnología o si la tienen no están acostumbrados, entonces se suelen desarrollar en la mayoría de las audiencias con documentos, ¿no? Impresos, pero si se da eso y este tema de la publicidad pues guarda relación con el acceso a medios de información como son los de televisión, los noticieros, ¿no? Que también desde el inicio de la audiencia se hace la pregunta si hay medios de comunicación y en su caso se les autoriza o se les niega. Pasa lo mismo a nivel federal por cuanto hace los periodistas que en el fuero estatal. Otro principio es el de Maestro, contradicción de las partes. Dígame. maestro, buenas noches con Julieta Jiménez. Maestro, es que quiero aportar que al parecer aquí en Colombia también está regulado el de no ingresos de, de celulares y todo esto a las audiencias. Eso está regulado por el protocolo de audiencias del Consejo Superior de la Judicatura en Colombia, ¿sí? Donde ese protocolo pues establece reglas claras para mantener el orden, el respeto durante las audiencias, incluyendo la prohibición de celulares u otros aparatos electrónicos que sean con fines distintos a los de la audiencia, porque obviamente pues un abogado, una persona que necesite de pronto presentar una prueba, pues obviamente tiene que llevar su equipo electrónico, entrar su computador, su celular, lo que necesite, pero lo que sea con fines distintos no lo permiten precisamente para que no salgan grabaciones, no salgan fotos y todo lo que a ellos no les conviene que se dé, pues, que se publique de esa audiencia. Muchas gracias, maestro. Sí, muchas gracias, Julieta, ¿verdad? Me dijo. Aquí también, precisamente cuando no hay esa autorización o se hace expresa,
bueno, también el quien quiere introducir en el medio electrónico hace la manifestación, ¿no? ¿Para qué quiere ingresar dicha tableta, ¿no? Ya es que se le autoriza. Obvio también cuando inicia la audiencia se les protesta, ¿no? A decir verdad. Entonces, como de buena fe se les autoriza la introducción de dichos aparatos electrónicos, ¿no? Ya si saliera que esa tablet o ese aparato electrónico tuvieran una conversación, dicha audiencia y fue expuesta al público, pues en propia audiencia, toda vez que las audiencias son videograbadas, pues queda establecido, ¿no? Quién fue el autorizado y quién es el posible que la pudo haber difundido, porque precisamente era la persona autorizada y se la autorizó para tales efectos, ¿no? Los cuales debieron ser manifestados, ¿no? En ese entendido, creo que ya queda más acotada el punto respecto de la introducción de aparatos electrónicos, ¿no? Siempre bajo protesta, quien haga una manifestación ante un juez federal o del foro común es de lo primero que se le protesta, ¿no? A las partes, conducirse con verdad y bajo protesta. Y entonces todo lo que manifiesten va a ser para solo esos efectos. Si ellos ya hacen una reproducción de algo y lo publican, ya entonces sí estarían incurriendo en una conducta ilícita. Entonces, en ese sentido, pasamos al otro principio, que es el de contradicción. El de contradicción es que las partes tienen derecho a controvertir y confrontar los medios de prueba, así como a ponerse de las peticiones y alegatos de la otra parte. El artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales maneja este principio, ¿no? Y maneja aquí, si lo ven, en la redacción dice controvertir o confrontar los medios de prueba. Esta cuestión Perdón, de medios, maestro, dígame. disculpe, Profesor, interrumpe, pero es está en la que primera diapositiva. era eso lo que iba a decir. No sé, creo que no está, lo que Pena, está compañero, proyectando ahí no de la podemos ver. interrumpirlo, ¿no? Perdón, es que se escucharon los dos al mismo tiempo. ¿Sí me escuchan? Sí, Bueno, le bueno. escuchamos. Lo que pasa es que Maestro. le estaba diciendo que se quedó en la primera diapositiva donde está su presentación, el nombre y la materia. No estamos mirando lo que usted está proyectando, si es que lo está proyectando. Ahorita está la pantalla de principio de contradicción. No, No, docente, está solamente no. en la primera pantalla. Maestro Alan Alfonso Martínez Guizardo. A ver, entonces ahí vamos. Ahí está el principio de contradicción. No, maestro, no. Ahí ya se ve. Todavía no. Todavía no, maestro, no se ve. A ver, una disculpa, déjeme entonces la vuelvo a abrir y cerrar. Desde hace un rato entonces no estaban viendo la diapositiva, cómo se iba desarrollando. Solamente maestro. hemos visto la primera. Solo puso la primera, que es como la presentación. ¿Es Desde el verde? inicio de la explicación no hemos visto nada, maestro. A ver, Sí, señor, es verde, las letras. va que va. No, en estas que voy a proyectar son azules. Ahí ya se ve. Sí, señor, Ahora ahorita sí, sí se ve. maestro. Principios de concentración. Bueno, ahí ya está, ¿no? Creo que ya se ve principio y derechos en el procedimiento. Es la que están viendo, ¿verdad? Sí, maestro, ahí sí se ven. Bueno. Esta diapositiva fue la primera, la de que habla de los 5 principios fundamentales. Empezamos hablando del principio de publicidad, que aquí ya se alcanza a visualizar, ¿no? El de publicidad. ¿Es correcto? Correcto, Maestro, correcto. disculpe, sí, señor. Maestro, disculpe Maestro. si me regala 5 segundos
La primera diapositiva, por favor, de hoy. Muchas gracias. Ajá. De todos modos, estas se las voy a mandar. Perfecto, maestro, muchas gracias. Ajá. De hecho, las verdes que puse fueron las de la clase anterior. Estas son las de la clase de hoy, pero bueno, se quedó, creo, la pantalla en la verde, aunque yo sí estaba moviendo la azul, pero es cuestiones técnicas de aquí de la computadora. Bueno, entonces estamos hablando del principio de publicidad. Aquí en esta diapositiva, que es la diapositiva 3, nos maneja lo de las audiencias, ¿no? Ahí viene el fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales aquí en México y viene pues las excepciones, ¿no? Que son las excepciones que les hice referencia. Y ahorita ya vamos a empezar con este principio de contradicción. Sí estamos en lo correcto, ¿verdad? Ya está en esa diapositiva. ¿Me pueden comentar si sí es ahí donde están en el principio de Sí, concentración? maestro, ahí estamos, principio de contradicción. Efectivamente. ¿A qué va? Bueno, ese principio es el principio donde las partes podrán contravertir los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Les comentaba que aquí viene una cuestión en esta redacción del artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde habla de medios de prueba. En el proceso penal oral aquí en México hay tres formas de pruebas, ¿no? Primero es dato de prueba, luego es medio de prueba y luego se llama prueba. El dato de prueba se da en la investigación del fiscal hasta antes de llevarlo a una judicialización ante un juez. El medio de prueba ya se da en el proceso y se podría decir básicamente que la prueba se da en el juicio, ¿no? En la audiencia de juicio. Se hace esta acotación, después yo en otras clases también se va a ver esta cuestión del dato, del medio de prueba y la prueba, y entonces ahí ya se tendrá que ver la especificación porque son medios de prueba, porque son datos de prueba y porque ya es prueba, ¿no? Constituida. Pero bueno, en breve es eso, ¿no? Aunque aquí dice medios de prueba, el tema en lo esencial de esto es la contradicción, ¿no? Que es el principio en la audiencia. Respecto a esta contradicción en la audiencia, quien va a moderar la contradicción siempre va a ser el juzgador, ¿no? Esto es que el juzgador va a ser quien les dé el uso de la voz a las partes, ¿no? Dependiendo la audiencia y quién es el que la peticiona, es conforme se va a desarrollar la misma, ¿no? Es decir, se le dará el uso de la voz en la audiencia, por ejemplo, una audiencia inicial de formulación de imputación, se le da el uso de la voz de forma inicial al fiscal, ya que él va a hacer la imputación y posteriormente el derecho a la contraparte a hacer manifestación. Pero podríamos hablar de una audiencia de procedimiento abreviado, que es la aceptación de la responsabilidad en un proceso en el cual el ministerio también va a hacer una acusación, pues obvio, el uso de la voz se le da primero a la representación, pero también tenemos otro tipo de audiencias, como es la suspensión condicional al proceso, la cual la peticiona la defensa del imputado. Entonces, en ese sentido, quien hace la petición de dicha audiencia es quien va a tener el uso de la voz, ¿no? En forma principal. O tenemos otra audiencia que es la audiencia de prórroga de investigación complementaria. La investigación complementaria, una vez realizada la vinculación a proceso, el juez determina cuánto va a durar dicha investigación complementaria. En la ocasión pasada, en la clase del viernes pasado, habíamos comentado que el fiscal puede tener de investigación complementaria 6 meses. Dicha investigación complementaria, en una audiencia inicial, el juez determina cuánto va a conceder de complementaria y no da en la mayoría de las ocasiones los 6 meses de inicio.
Es decir, se supone que el Ministerio Público, una vez que va y formula imputación en audiencia inicial, es porque ya recabó todos los datos de prueba con la que va a hacer dicha imputación, o en su caso ya lleva la mayoría de los datos de prueba, ¿no? Entonces, investigación complementaria básicamente ya será mínima. ¿Por qué? Porque ya debió haber armado todo su expediente para hacer la imputación, ¿no? Llevar todos los datos de prueba. Entonces, cuando se vincula a proceso, el juez nada más le concede 2 meses de investigación complementaria, o puede ser incluso 1 mes, o a veces 3, ¿no? Es raro que les concedan los 6 meses de entrada en la práctica profesional. Entonces, posteriormente que se agotan después de la vinculación los 2 meses que podría dar el juez, se tendría que solicitar una audiencia de prórroga de investigación complementaria. En este caso, si la solicita el fiscal, tendría que hacer la justificación de por qué esa prórroga, ¿no? De investigación complementaria, y tendría que decir por cuánto tiempo. Ahí en un supuesto hipotético podría decir otros 2 meses, ¿no? Entonces ya serían 4. Posteriormente a que se le acaben esos otros 2 meses, pues tendría que pedir otra prórroga, pero ya nada más sería por otros 2 meses, porque ya estaría agotando los 6 meses, ¿no? Que tiene derecho. En cambio, la defensa, como comentábamos, les digo en la clase pasada, él puede pasar de ese término, ¿no? Y en ese supuesto, cuando se pide la prórroga, se tiene que justificar por qué ese término, ¿no? Es decir, por qué tiene que tener ese tiempo, para qué actos de investigación se está solicitando que justifiquen el tiempo, ¿no? Porque va a ofrecer entrevistas, porque va a ofrecer una técnica de investigación, no sé, con control judicial respecto de llamadas. Entonces, eso ya justifica que se prorrogue una investigación. Y volviendo al tema del principio de contradicción de las partes, que era lo que estamos viendo, y que salió este tema de la prórroga de investigación, es que porque las audiencias las modera el juzgador. En el principio de contradicción se les da el uso de la voz a la parte, dependiendo del tipo de audiencia, ¿no? Quién hizo la petición. Y bueno, en dichas audiencias, en muchas de ellas, ahí se tiene a la parte que hace la petición el derecho de argumentar, y después se les da un derecho de contraargumentar y la réplica, ¿no? En estas cuestiones de argumentar, contraargumentar y la réplica son para las dos partes, ¿no? Tanto para la defensa como para el fiscal. O inversa, si la audiencia empieza con el uso de la voz de la defensa, pues es a la inversa hacia el fiscal, ¿no? Tiene también los mismos derechos de argumentar, contraargumentar y de réplica. Este principio de contradicción en el ejercicio profesional se desarrolla de esta forma para la celeridad de las propias audiencias. Lo que comentábamos, ¿no? Se les da el uso de la voz a ambas partes o a todas las partes en esas audiencias que vienen citadas aquí en la diapositiva, que son las audiencias que en las clases próximas vamos a estar agotando por tema, ¿no? Que es el procedimiento abreviado, la suspensión condicional al proceso y la audiencia de prórroga de investigación complementaria, que bueno, esa ya se hizo referencia y posteriormente ahondaremos más en ese tema. Luego viene el principio de continuidad. Este principio de continuidad versa sobre la forma continua, sucesiva y secuencial del desarrollo de la audiencia, ¿no? Que la audiencia no se pause. Que no se pause, que no sea interrumpida, y todo esto conllevaría a una audiencia que se lleve de forma más pronta y más rápida, con resoluciones muchas veces que son inmediatas, ¿no? Porque estas resoluciones suelen ser no de fondo, ¿no? Este principio de continuidad
estaríamos hablando de audiencias prácticamente iniciales en el proceso. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que en una audiencia de juicio no se puede desahogar todo en la propia audiencia y entonces la continuidad ahí se rompe, ¿no? Porque se llevan diferentes audiencias por la cuestión del ofertamiento de ciertas pruebas, ¿no? Como pueden ser testimoniales, periciales, reproducción de evidencias. Entonces, como no se puede dar en una sola audiencia la continuidad, pues ya se rompería con este principio, ¿no? Principio, pues que versa sobre el desarrollo de una forma cronológica de los hechos en esa misma propia audiencia, pero que a veces no se puede llevar todo en una sola audiencia. Bajo este principio es prácticamente que no se haga una interrupción de la misma, ¿no? Con el uso de la voz sin que se le hubiese concedido por parte del juez, que como ya se comentó en el principio anterior, es el que modera la audiencia y entonces se tiene una continuidad, ¿no? Tenemos otro principio, el principio de concentración. Este tiene mucha similitud al principio de continuidad, porque la concentración nos indica en lo elemental que todo se desarrolla en una sola audiencia, ¿no? Les digo, parecido al de continuidad. Prácticamente el de continuidad es que no se pause la audiencia, salvo sus excepciones, ¿no? El de continuidad también se puede pausar a veces se hace referencia a un dato de prueba y se pide una especificación de dicho dato de prueba, ¿no? Entonces, cuando no se tiene la fecha cierta de dicho dato de prueba, se puede pedir un receso para la revisión del expediente, que no suspende la audiencia, nada más se pausa para que quien hace esa petición analice el expediente y ya pueda referir la fecha. Ese es de continuidad. El de concentración es que todo se desarrolle en la audiencia, o sea, que no se posponga para otra fecha. En la diapositiva ya viene más especificado. Principio más que nada versa sobre los puntos a dilucidar, que todo se defina en esa audiencia, ¿no? Sobre cierto tema específico y debe concluirse en una sola audiencia. Por ejemplo, volviendo a lo mismo de hace un rato, el procedimiento abreviado no se puede llevar en diferentes audiencias. La Licenciado. suspensión condicionada a proceso tampoco. Dígame. ¿Sí se escucha? Licenciado, pero ese principio al que usted hace referencia, al de concentración, pues uno muchas veces mira de que los jueces, por cualquier circunstancia, aplazan, en el caso de Colombia, ¿no? Aplazan las audiencias. Y dependiendo de los casos, yo he escuchado a algunos amigos que dicen, se aplazó la audiencia, se aplazó, y eso lo hacen por muchas veces repetitivas. Entonces uno dice, bueno, ¿están faltándole al principio o de pronto las razones que tienen serán de mayor peso que el mismo principio, ¿no? Era eso, licenciado. Sí, bueno, aquí en el caso de México, el principio de concentración, yo creo que prácticamente la excepción que se da a este principio, aquí vienen en la diapositiva, son dos supuestos, ¿no? Que están bien definidos. Es el de la audiencia inicial, ya están viendo esa diapositiva. ¿Por qué? Porque la audiencia inicial tiene varias, etapas, ¿no? Se podría decir que es una audiencia combo o que lleva varias desarrollos, ¿no? La audiencia inicial sí rompe con ese principio, toda vez que, como lo comentamos, se hace la imputación, bueno, si es con detenido, se hace el control de legalidad de la detención y ahí se define si dicha detención fue legal o no fue legal. Después se pasa a una imputación, que es la referencia del hecho ilícito por parte del fiscal al imputado, y después se estaría viendo la vinculación. Llegando al tema de vinculación, ahí se hace la pausa, ¿no? Si se van a ir al término de 72 horas para que el juez resuelva sobre su situación judicial, que es la vinculación a proceso, el sobreseimiento, o si esa vinculación es con prisión o es en libertad, ¿no? Esa es una excepción al principio de contradicción, ¿no?
porque esta audiencia pues no se agota ahí. Se lleva y dependiendo de la solicitud del imputado, si quiere que se resuelva ahí en las 72 horas o en su ampliación, como lo dice esta diapositiva, que puede prorrogarse, es que no se cumple con el principio. Y otra en la que no se cumpliría es en la de juicio, ¿no? Porque en la de juicio, pues como se comentó, se desarrollan testimoniales, se desarrollan dictámenes, se desarrollan experticias, interrogatorios. Entonces ahí es donde se rompe. Pero en las otras audiencias que vamos a ver tema por tema en subsecuentes clases, ahí sí es muy difícil que se rompa el principio de contradicción, como se comenta en una audiencia de suspensión condicional al procedimiento, un procedimiento abreviado, una solicitud de prórroga de investigación, pues sí es muy raro que se dé que se rompa este principio, ¿no? No sé, compañero, ¿qué habías comentado? Si queda claro o quieres alguna otra acotación. Sí, queda claro, licenciado, gracias. Gracias. Bueno, también otra excepción al principio de concentración sería la causa de fuerza mayor por un hecho imprevisto. Este suele darse por cuestiones ahora sí que naturales, ¿no? Que se tenga que suspender el desarrollo de la audiencia, ¿no? Ahora sí que aquí es por cosas externas, ¿no? Al juzgador y que pondrían a lo mejor en riesgo la vida o la salud de las personas, ¿no? Y como se comentó, pues ahora sí que de ahí en fuera se podría decir que las audiencias sí se llevan bajo el principio de concentración en la mayoría de los casos, salvo esas excepciones que se han hecho referencia. Tenemos el principio de inmediación. El principio de inmediación se desarrolla íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este código. Nos comenta el Código Nacional de Procedimientos Penales que dicho órgano jurisdiccional en ningún caso podrá delegar en persona alguna la admisión, desahogo o valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia. Prácticamente la inmediación es que en las audiencias intervengan las partes, ¿no? Esta inmediación siempre ha existido, incluso en la época de la pandemia, que fue un fenómeno mundial, estaba esta problemática, ¿no? De la inmediación, cómo se iba a dar. Bueno, afortunadamente ya se contaban con los medios tecnológicos y nunca se dejó de romper la inmediación. Ya que si bien no estaban las partes presencialmente en un órgano jurisdiccional por cuestiones de la influencia o pandemia, eh, se llevaban las audiencias de vía remota, ¿no? Por plataformas digitales que el propio órgano jurisdiccional proporcionaba a las partes y bajo el apercibimiento, pues que no tenían que salirse de la audiencia, tenían que estar presentes en todo momento en dicha audiencia de forma virtual y nunca apagar su cámara para que se percibiera, ¿no? Lo que estaban haciendo las partes y no se rompiera con la inmediación de las partes intervinientes. Las excepciones a este principio de inmediación son, yo creo que mínimas y se suelen dar por parte de la víctima del delito. Aquí en esta diapositiva se hace una breve explicación, ¿no? La inmediación no se da en todos los delitos, ya que hay delitos donde no tenemos en sí una víctima directa del hecho delictuoso. Es decir, en México tenemos dos formas de iniciar una investigación, ¿no? Por parte del fiscal. Está la forma que es por denuncia o está por la querella.
La denuncia prácticamente es la noticia criminal de una persona, aun cuando no sea la persona que resiente el ilícito directamente, ¿no? Y la querella sí es cuando se tiene un perjuicio por parte de la víctima directa o indirecta. Esto es decir, por ejemplo, en delitos de contra la salud, muchas veces estos delitos suelen ser de forma oficiosa. De hecho, prácticamente todos son de forma oficiosa porque el bien jurídico se protege es la salud pública. Entonces, quien suele denunciar en tal lugar se está vendiendo droga, pues puede hacerse ese hecho delictuoso a través de una denuncia de forma de llamada anónima, y entonces no se tiene dicha víctima, ¿no? En sí. Ahí pasa a ser quien representa a la sociedad es el propio fiscal. En esta diapositiva se hace mención que no se colma la inmediación en este supuesto por parte de la víctima, ¿no? Porque en sí no tendríamos una víctima directa y por ende no tenemos un asesor jurídico de dicha víctima, siendo esta víctima la sociedad, ¿no? Y la sociedad aquí en México, pues la representa el fiscal, que es el representante social, que en esta audiencia que se estaría desarrollando lleva toda la carga, ¿no? Social, lleva tanto la representación social y funge como órgano investigador, en su caso hace la acusación, y entonces ahí sí el fiscal lleva, se podría decir, toda esa carga, ¿no? Y no se cuenta con la víctima o su asesor jurídico. Este tema de las partes intervenientes en el proceso lo vamos a ver en la clase próxima, pero bueno, les adelanto. Prácticamente las partes, pues es el juez, es el fiscal y el imputado, y es la víctima y quien representa a la víctima, que es su asesor jurídico. Tanto el representante de la víctima, que es el asesor jurídico, también puede ser público-privado, es decir, público que te lo proporciona el Estado, privado pues que es un particular pagado por el propio, la propia víctima, ¿no? Igual que la defensa, ¿no? Del imputado. Y entonces aquí tenemos bajo este principio de inmediación, pues no está interviniendo la parte de la víctima ni el asesor jurídico. Por eso esto podría darse una excepción a este principio, ¿no? También dicho principio no se lleva a cabo en su totalidad en audiencias que tienen que ver con menores de edad, ya que estos no están obligados a acudir a las audiencias, ¿no? Esto por las secuelas psicológicas que pueden generar en dicho desarrollo de los menores, también en víctimas de violencia sexual o, como ya se comentó, en cuestiones de delitos de secuestro. Eh, Incluso si se desarrollaran bajo la no autorización de una de estas partes, se podría incurrir en una violación de derechos humanos. El tema de derechos humanos está contemplado aquí en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ahí viene también establecido esto, ¿no? Que en menores de edad no se puede obligar. En personas podrían ser incluso personas con discapacidades, ¿no? Que no están obligados a comparecer en proceso, tienen esas salvedades. Estos principios que comentamos, los principales 5 son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación. Estos son los que rigen en esencial el proceso. El código también hace una referencia de otros principios, los cuales vienen en... Maestro, una pregunta. Dígame. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, señor. Maestro, una pregunta. Sí, dígame. Muchas gracias. Maestro, en caso de que de pronto necesiten el testimonio
o escuchar un menor de edad y de pronto no lo quieran revictimizar, entonces escuchan a quién en ese caso, al psicólogo que lo atendió o quién presenta esa prueba para no revictimizar al menor. Ahí se presenta si es la víctima por medio de su asesor jurídico. Incluso están las dos formas, ¿no? Que porque es menor lo representa el asesor jurídico o se constituye un padre del menor, ¿no? Porque incluso para que se constituya el menor a una audiencia tiene que obrar autorización de sus padres. Entonces aquí es el caso que se podría llevar a través de su padre, madre o de su asesor jurídico. O en su caso, se podría, si no quiere acudir de forma remota a través de video, ¿no? Que él no esté presente en en la sala de audiencias de forma presencial. Ya tendría que verse el caso específico porque no puede estar el menor, ¿no? Como lo comentamos, si fue víctima de un abuso sexual, pues a lo mejor sí es revictimizado. Entonces, en ese supuesto, pues no cabría esa posibilidad. Tendría que definitivamente acudir la persona que esté legitimada a representar sus intereses jurídicos, ¿no? En este caso, sus padres. Muchas gracias, maestro. De nada. Como les comentaba, esos 5 principios son los que aplican en todo el proceso. Tenemos otros principios ahí mismo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, nada más que aquí ya en la diapositiva viene abreviado la referencia del Código Nacional de Procedimientos Penales y es el principio de igualdad ante la ley. Este principio, si lo quieren consultar, ahí viene el artículo, pero hace referencia a que todas las partes tendrán las mismas derechos humanos para hacerlos valer, ¿no? En la audiencia o en cualquier parte de la investigación. Entonces no habrá esa discriminación, ¿no? Ya sea por sexo, raza o género, que es un tema el de género que ahorita se ha venido dando en México. En muchas tesis, que es lo que se está llevando más a cabo, ¿no? La no discriminación bajo este principio de igualdad ante la ley. Este principio de igualdad ante la ley, ahora sí que si no se concretara en determinado proceso o investigación, pues prácticamente se estaría incurriendo en alguna responsabilidad. Voy a prender la luz, porque ya no se ve. Ahí ya se ve. Disculpen. El principio de igualdad ante la ley, como lo comentaba, si no se cuida este principio, entonces ya se estaría en oportunidad de acudir mediante un recurso, ¿no? A la impugnación de dicha investigación o de dicho desarrollo de audiencia o a la resolución de la audiencia. Ese principio se suele hacer valer en vía impugnación o lo que aquí en México le conocemos el juicio de amparo. Posteriormente, tenemos el principio de igualdad entre las partes. Ese principio de igualdad entre las partes, pues es que sean tratados con igualdad de oportunidades, ¿no? Que las dos partes tengan las mismas posibilidades de realizar o ofrecer actos de investigación. Por eso en el nuevo sistema aquí en México, ni tan nuevo, porque empezó a niveles estados por el año 2008 y a nivel federal obligatoriamente empezó en el año 2016. Pero aún así muchas veces le dicen nuevo sistema, ¿no? Porque veníamos de un sistema inquisitivo que se había desarrollado del 2008 para atrás y que era el sistema que se había desarrollado durante más de 30 años, ¿no? Por eso todavía se hace la referencia nuevo, pero bueno, de nuevo no tiene nada. El principio de igualdad entre las partes es que todos tengan las mismas posibilidades entonces de ofertar datos, medios de prueba y creo que en la clase anterior también se había hecho referencia de que los actos de investigación suelen realizarse por parte del fiscal investigador. Dichos actos de investigación también pueden ser proporcionados por el defensor del imputado.
Cuando son ofrecidos por el defensor del imputado, hay dos formas de que sean ofrecidos por este defensor. Puede hacerse la petición directamente al fiscal de que realice dichos actos de investigación a forma de propuesta, o la otra es que el propio defensor la realice de mutuo propio. Por decir, si en una investigación inicial o complementaria, el fiscal ya trae una línea de investigación y ha llevado a cabo ciertos actos de investigación consistentes en entrevistas, ¿no? En supuesto hipotético, pero la defensa considera que faltan otras entrevistas, las cuales no ha desarrollado el fiscal investigador. Entonces, él solicita al fiscal, ¿sabes qué? Pero yo solicito que entrevistes a estas personas. Para realizar las mismas. Podría ser que el fiscal considere que no son pertinentes las mismas y en ese entendido no realice la petición de la defensa. Cuando suele pasar eso, la propia defensa las puede realizar, porque en el sistema oral, como está este principio de igualdad entre las dos partes pueden ofrecer prueba. Si no te la quiere desarrollar el fiscal, pues tú vas y entrevistas a las personas como defensor. Se suele dar en casos la petición por parte del defensor cuando suena fácil que el defensor la realice, ¿no? Si la persona que quiere que se entreviste, pues está en libertad, a lo mejor acude al domicilio y se la recaba, pero a lo mejor incluso acudiendo a su domicilio le dice, pues tú no eres autoridad, ¿por qué te la debo de proporcionar? Entonces ahí invertidamente a veces es cuando se acude al fiscal para que se realicen por medio de él, porque el fiscal sí tiene medios coactivos para realizar la investigación, toda vez que la legislación aquí en México contempla como obligación que de todos los testigos que vean un hecho ilícito que tienen que declarar bajo esa cuestión que viene legislada. Si no es así, se les harán acreedores a una sanción económica. Entonces, el fiscal sí tiene unos medios coercitivos de hacer cumplir dichos actos de investigación, los cuales va realizando por mutuo propio, y en caso de que sean peticionado por la contraparte, en este caso la defensa, eh, también lo puede hacer a través de dichos requerimientos o por medio de una fuerza policial, ¿no? Recabar la entrevista. Entonces, la igualdad entre las partes se da en esa posibilidad de las partes de hacer actos de investigación. Aquí estaba dejando pasar, pero también puede solicitar actos de investigación, no nada más la defensa del imputado, también lo puede hacer el asesor de la víctima, porque todos están como coadyuvantes en la investigación del Ministerio Público. Ya en una etapa de proceso, en una investigación complementaria, ya son partes, ya no podrían ser coadyuvantes, pero aún así como son partes, lo rige los mismos principios, ¿no? En específico, el de igualdad entre las partes. Pasamos al otro principio. El otro principio es de juicio previo y debido proceso. Este principio es muy importante aquí en México porque se encuentra regulado a los Estados Unidos mexicanos, que dice que nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Este Profe, no principio pasó la diapositiva. no está ahí ya se ve, viene el principio de igualdad ante la ley, viene el principio. Ahí está, lo que pasa es que el párrafo que usted inicialmente colocó, sí, claro, ahí está. Ya, entonces sí se ve, ¿no? Lo de la referencia al artículo 14. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, teníamos acá. Gracias. Sí, entonces continúa. Este principio está
Todos los principios que estamos en esta diapositiva haciendo referencia están elevados a nivel constitucional. Aquí les hago esta referencia al artículo 14, porque este artículo 14, ahora sí que en materia penal y también en materia civil, en materia laboral, es el que rige prácticamente, ¿no? Que habla de las formalidades esenciales del procedimiento. No viene específico del procedimiento penal, civil, administrativo, agrario, fiscal o el que sea. No viene especificado. Es genérico. Ya en el Código Nacional, pues ya viene como principio específico de juicio previo y debido proceso. Por eso lo hago mención, porque viene tanto a nivel penal, especificado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como a nivel genérico en la Constitución mexicana, ¿no? Y habla del juicio previo, ¿no? Es decir, que nadie puede tener una pena sin previo agotar todos los principios, ¿no? De ser escuchado en audiencia, de igualdad ante la ley, igualdad entre las partes. Eso es el juicio previo, ¿no? Medularmente relacionada con todo el proceso. Entonces, pasamos al otro principio, el principio de presunción de inocencia. El artículo 13 del Código Nacional nos habla de que todas las personas se presumen inocentes hasta en tanto no se les declare una responsabilidad penal, ¿no? En este sentido, en la práctica, una persona deja de ser inocente cuando recibe una sentencia, ¿no? Que dicha sentencia, obvio, puede recurrirse a través de medios de impugnación, como puede ser un recurso, ¿no? De apelación. También el recurso que vamos a ver en las últimas clases de esta materia. Y posteriormente agotar el recurso de apelación, se podría ir uno a un juicio de amparo bajo este principio de presunción de inocencia. También podría decirse que guarda relación el principio de inocencia con con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces son violados los derechos humanos, ¿no? Desde un inicio de la detención y se les viene poniendo delitos o fabricando delitos a las personas por parte de las autoridades que los detienen, ¿no? Es decir, por las policías que a veces no están preparadas para su función, entonces no ponen bien por qué se les detuvo, ¿no? Por desconocimiento o por cuestiones de que esa persona no quede absuelta, ¿no? De una responsabilidad. Entonces ahí van como que va relacionado con el principio de, de derechos humanos, con el de presunción de inocencia, ¿no? Los derechos mexicana que se llama pro homine, viene en el artículo 1. Si quieren, más adelante ahondamos respecto de esta relación que guarda la inocencia con el principio pro persona que viene en el artículo 1 constitucional. Si bien es cierto que viene en la Constitución el principio pro persona, bueno, no lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero se podría decir que guarda relación con este principio de presunción de inocencia que sí viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Después tenemos el principio de prohibición de doble enjuiciamiento. Este principio es decir que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho ilícito, ¿no? No puede tener una doble sanción por dicha conducta delictiva. Si bien puede cometer un delito que conlleve más conductas y se desarrollen otros delitos que vienen a ser delitos conexos o que se llaman de un concurso real o ideal, que ya es prácticamente teoría del delito. También no sé si allá en Colombia así manejen los delitos, que de un concurso real y un concurso ideal.
habla de la participación, ¿no? Si con una sola conducta cometes varios delitos. Entonces ahí, al fin y al cabo, es un solo hecho delictivo, ¿no? Se comete una sola conducta que al final cometen varios delitos, lo cual dicha conducta encuadra en varios tipos penales, pero sobre esa conducta no puede haber doble enjuiciamiento. Básicamente se le va a sancionar por los diferentes penas de los tipos penales. Y ese es el principio de no doble juzgamiento, ¿no? A la persona. Tenemos unos derechos que rigen el procedimiento. Estos derechos es derecho a la intimidad y a la privacidad. Como ya se comentó, todos guardan correlación. Aquí prácticamente también se pueden dar en delitos de privacidad, ¿no? Como los delitos sexuales. Tenemos los de derechos de procedimiento de una justicia pronta que se desarrolla aquí en México. Todo lo de la justicia pronta está regulado en ciertos tiempos, ¿no? No hay alguna fase del procedimiento que no venga tasada en una temporalidad, ¿no? Como se comentó, la audiencia inicial se desarrolla en una sola audiencia, bajo su excepción de que se adhieran al término constitucional de las 72 o su duplicidad de horas, ¿no? Y también guarda relación con la fase del proceso, ¿no? Que está tasada la fase de investigación complementaria de 6 meses. Entonces ahí aplica este principio de justicia pronta, ¿no? Que no va a exceder de dichos términos. Se tiene otro derecho de procedimiento que es derecho a una defensa y a una asesoría jurídica adecuada e inmediata. Es decir, el derecho a una defensa y asesoría jurídica para cualquiera de las dos partes, sea la víctima del delito o sea el responsable del delito, desde la comisión del hecho, una vez puesto a disposición del Ministerio Público o en su caso ante la autoridad judicial, y digo ante la autoridad judicial en casos de cumplimiento de órdenes de aprehensión, ¿no? Que en ese supuesto ya no van muchas veces ante sede del fiscal a rendir declaración, ¿no? Ya van directamente ante un juez por una orden judicial. En ambos casos, dígame. Licenciado, yo tengo una duda. Cuando se va a capturar a X o Y persona, se le leen los derechos, ¿no? Así Pero es. eso queda constatado, ¿dónde lo constatan? ¿Eso queda un acta en la aprehensión o eso queda grabado? ¿Cómo es el tema ahí? La lectura de derechos viene aquí en México especificando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la deben de hacer y realizar la policía en el momento de la detención. Entonces ahí se le hace una manifestación al detenido de sus derechos. Esos derechos también los plasman ante el fiscal. Una vez que se encuentran en la oficina, lo primero que se le hace saber son sus derechos. Y lo mismo acontece en una audiencia ante un juez. Entonces estaríamos diciendo prácticamente que cualquier autoridad que interviene le hace conocimiento sus derechos al detenido y en su momento imputado, y también al denunciante o querellante respecto a sus derechos como víctima. No sé si quedó aclarado el punto. Sí, sí, licenciado, sí. No, sino que o sea, pensé que eso quedaba bajo una grava, porque lo primero que va a hacer el fiscal es revisar el principio de legalidad, ¿no? Que es lo que primero revisa el fiscal para sí mismo mirar si la aprehensión, si la detención fue hecha sin violar el debido proceso. Entonces, mi pregunta era que si en el momento que se le leen los derechos al imputado, al detenido, eso queda grabado en un audio, en un video o queda en un acta, algo así.
Queda en una acta. Queda en una acta, en un audio o un video es muy rara la vez que quede en videograbación. Digo, yo creo que en videograbación nada más se dan asuntos relevantes, ¿no? Que es un servidor público o un político, ¿no? Que es que graban para evitar cuestiones futuras, que es que graban. En todos los casos se da en una acta. Eh, en la práctica, en la detención, la policía le hace de conocimiento de dichos derechos en forma verbal. Eh, es una realidad que las policías no llevan las fracciones que indica la ley de cuáles son sus derechos del detenido, ¿no? Pero ya se los saben de memoria o se saben los más importantes, porque son los que aplican, ¿no? En el momento de la detención, por cuestiones a veces de la peligrosidad del lugar, se le hacen de forma verbal. Cuando ya se asientan es cuando ya se hace la puesta a disposición ante el fiscal. Es decir, cuando ya se narran los hechos circunstanciados de la detención. Y ahí ya se hace referencia que a tales horas se detuvo y se le hicieron de conocimiento sus derechos. Y es cuando pasa a ser de forma escrita, como usted lo refiere, compañero. Maestro, una pregunta. Sí. Maestro, ¿y si no se le leen los derechos al sindicado, puede haber de pronto consecuencias en la legalidad del proceso? Por ejemplo, una nulidad en actuaciones o inadmisibilidad de las pruebas o algo puede suceder. El sindicado es el detenido, ¿verdad? Sí, señor. Sí podría suceder lo que usted dice, pero al menos lo veo muy difícil. Le digo, por la cuestión de que cuando se le hacen de conocimiento en la detención son de forma oral. Entonces, tendría que estar al que van a detener con un conocimiento previo que lo van a detener y preparado para grabar el suceso y después justificar que no se le dijeron ni en forma verbal, porque en sí la acta de lectura de derechos en forma escrita se hace cuando se presenta ante el fiscal, ante la fiscalía. Entonces, si no se le hicieron en el momento de la detención, la policía suele subsanar diciendo, no, sí se los dije. Tan es así que aquí traigo la constancia, ¿no? Obvio, las hacen en ese momento. Ahí tendría que desacreditar la persona detenida que no se le hicieron de conocimiento. Porque ahí se presentaría una vulneración al debido proceso, si no le leen los derechos, ¿cierto? Así es. Digo, pero en la mayoría de los casos queda subsanado. Yo creo que es muy difícil que un policía no le haga de conocimiento de dichos derechos, aunque sean los fundamentales, que son a una defensa adecuada, ¿no? Y bajo en ese supuesto, digo, el policía le hace conocimiento de los derechos, cuando se entrega al fiscal investigador, le hace otra vez nuevamente conocimiento de los derechos, y cuando se hace su judicialización o puesta a disposición de un juez, también se le leen los derechos de forma previa al inicio de la audiencia. Entonces, en todo momento, en todas las etapas, la persona tiene derecho a ser entendido de que le asisten sus derechos y a estar representado, ¿no? Por una defensa que también es de los fundamentales. Entonces, lo veo difícil que se viole dicho derecho o lectura de derechos. También, como comenté, estos derechos se le hacen de conocimiento al denunciante, ¿no? Que tiene derecho a ser asesorado por una Licenciado, asesoría jurídica. Dígame. y también sucede, por ejemplo, cuando X persona tiene una orden de captura y por allá en X o Y retén en Ciudad de México es retenido por la policía y en ese momento pues revisan en la base de datos y se dan cuenta que esa persona tiene una orden de captura. En ese momento la policía tiene que inmediatamente leerle los derechos e igual llenar un acta o basta con la orden que el sistema diga, por ejemplo, dice, fulano de tal tiene una orden de captura. ¿Basta No, con eso o hay que hacer un acta? no, en todas las situaciones se le tiene que hacer saber sus derechos.
también en esa situación que usted comenta, se le tiene que hacer de conocimiento sus derechos, ya sea en forma verbal y en su momento escrita, que se asiente. La cuestión de la forma escrita, si bien se los hacen de forma oral, de conocimiento, pues también es como para las autoridades para protegerse, ¿no? A lo mejor en ese momento por las cuestiones de que están en una carretera peligrosa, nada más ya hace conocimiento de la detención de forma oral, ¿no? Y no lleva las hojas como tal donde viene el catálogo de derechos y posteriormente ya se los hace firmar, porque en ese momento lo indispensable es salvaguardar la vida de los intervinientes y del propio detenido. Entonces, por esas cuestiones se les hace ya posteriormente en forma escrita, pero de forma oral, en toda detención se les tiene que hacer de conocimiento. Muchas gracias, licenciado, muy claro. Ujú. Bueno, tenemos el derecho al respeto a la libertad personal. Este derecho al respeto a la libertad personal guarda relación con la privacidad, con otras cosas más de cuestiones personales, ¿no? De las personas que intervienen en el proceso, ¿no? Un ejemplo claro de esto es que cuando ellos acuden a una audiencia también tienen que ver, es que esto ya guarda relación con otras leyes, ¿no? Por ejemplo, se les hace referencia que si sus datos quieren que se hagan públicos o privados, es decir, que dicha información de detenciones obren en registros públicos, ¿no? O que sean reservados para que la gente no pueda ver por qué se te está investigando, ¿no? Que no va a decir todo el hecho delictivo, nada más va a ser la referencia de dicho expediente. Entonces, ese respeto a la libertad personal guarda relación con la cuestión de poder decidir, ¿no? ¿Qué te conviene, qué no te conviene? También guardaría relación con el derecho a la libertad personal de decidir si quieres que te represente una defensoría pública o una defensoría privada. Igual derecho rigen para las víctimas del delito, que ellos están en la facultad de designar un abogado particular que funja como asesor jurídico o público. Aquí en México, tanto para las dos partes, como para la persona imputada, como para la víctima, el Estado les puede proporcionar dicho servicio de forma gratuita. Ya es decisión de ambas partes si quieren pagar una persona particular. Y básicamente, bueno, esos son los principios que rigen el proceso y los derechos en el procedimiento. Estas diapositivas se las mando ahí en el WhatsApp para que la tengan más tiempo de checarlas y una vez checadas, no sé si tengan más dudas, las podemos comentar en la próxima clase. Asimismo, no sé respecto de esta clase qué más dudas tengan para aclararlas de una vez. Licenciado, sabe, de pronto no sé si de pronto pues sería importante que tener, por ejemplo, una ruta, no sé, un flujograma sobre todo el proceso de la detención, o sea, cómo se da todo ese proceso en el juicio inicial, el juicio intermedio y la imputación como tal. ¿Sí se puede tener un material relacionado con eso, licenciado, o habrá algún libro por ahí que usted maneje el tema y que lo podamos adquirir? Sí, déjame y te subo unos libros respecto a la detención. Los temas, yo puedo hacer un flujograma o un diagrama respecto de la detención. Em, Déjame ver si en esta semana lo realizo y te lo proporciono con todo gusto. Esos temas de la detención se van a ir abordando, te digo, en clases, ¿no? Porque también tendremos que hablar de la fase de la investigación, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque, bueno, está la citación a audiencia, está la aprehensión y la reaprehensión, que son formas de conducción a un proceso, que es una parte que todavía no llegamos. Entonces, ahí se tendría que ver esas cuestiones de la detención, ¿no? Si fue el delito se consumó de manera inmediata, se da una flagrancia del delito, o fue por citación
o fue a través de una orden de aprehensión. Y en su caso de una fuga, un riesgo de fuga, o que ya sería una reaprehensión, ¿no? En un proceso, y ya son cuestiones que ahí sí interviene la forma de la detención. ¿Cómo ves, compañero? ¿Otra duda? Maestro, una preguntita. Cuando se hace la violación al debido proceso, ¿entra a jugar qué tipo de casos en este momento? Perdón, ya no se escuchó todo. Creo que se apagó el micrófono antes. Sí, el debido proceso, para cuando se hace la violación al debido proceso. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las situaciones por las cuales se viola ese debido proceso? ¿Me puedes reformular la pregunta? Como que siento que no está bien planteada. Sí, cuando el debido proceso pues ya entra ¿cómo le digo yo? A que se viole ese debido proceso. ¿Qué es lo que entra en juego ahí en este caso? Ya, bueno, quiero entender que cuando hay una violación al proceso y no se cumple con el mismo, ¿cómo va a ser la forma de conducción, no? Aquí habría que ver, ¿no? Si la persona procesada está en libertad, si es necesario que se vuelva a conducir a proceso, ya que en una vinculación se vinculó a proceso, pero no era necesaria la prisión, o la misma no se justificó, o dicha prisión no era oficiosa, entonces por ende está en libertad durante el proceso. Cuando pasa eso, se agotan las formas de conducción. En primer término, pues es la citación. Después es una aprehensión. La aprehensión ya es una solicitud que realiza el fiscal en una audiencia al juzgador, ¿no? Donde justifica que a través de citación esta persona no se encontró y que se presume una fuga, ¿no? De la persona y que no va a comparecer a audiencias futuras, ¿no? Por lo cual, también investigaciones de la policía donde ya acudieron al domicilio donde había hecho referencia que iba a estar habitando y que no se encuentra. Entonces, ante eso, a través de entrevistas, de dictámenes, podría ser una de fotografía donde no habita el domicilio, una inspección por parte de la policía donde también ya fueron a verificar y ahí no existe ese domicilio que proporcionó al juzgador. Entonces es que se podría conducir a un procedimiento por medio de una orden de aprehensión, ¿no? Porque por citación no se pudo concretar. Entonces quiero pensar que así era la pregunta, licenciado Carlos. Sí, muchas gracias, maestro, muy amable. Ya. Perdón, maestro, buenas noches. Buenas noches. Maestro, la inquietud yo entendí de pronto desde la perspectiva del compañero Carlos Hernán, que está orientada a de qué manera se vulnera el debido proceso en el momento en el que se captura a una persona y se le somete al procedimiento. Y si la captura, es decir, si se vulnera ese debido proceso durante la captura, estaríamos hablando de la ilegalidad de la captura, ¿cuál es el procedimiento y qué se le pide al juez o cómo se le pide al juez para que dejen a esa persona en libertad o se declare la ilegalidad de esa captura? Yo entiendo que en ese sentido más o menos va orientada la pregunta del compañero Carlos. Y pues me parece interesante en el momento en el que, por lo menos si es un delito, consuma inmediatamente, pues estamos hablando de una flagrancia y ante la flagrancia, pues de qué manera responde la captura. Sí. Se vulnera por lo menos el derecho a la intimidad en el momento de la captura. Sí, respecto de eso que hace referencia, si el delito se cometió en ese momento y fue detenido con flagrancia, se pone a disposición del fiscal, ¿no? El fiscal tendría que valorar si la detención fue ilegal, ¿no? Y ahí es cuando se hace valer
que la puesta a disposición, pues, fue cometida ilícitamente, ¿no? Tendría que acreditarse por parte de la defensa en sede de la fiscalía con datos de prueba, evidencias que así no aconteció, porque puede pasar que diga los elementos aprensores lo detuve en el centro, ¿no? En vía pública y dicha detención se dio en su domicilio, ¿no? Entonces ahí habría que ir a justificar con un dato de prueba, podría ser un video, ¿no? Esto para que el Ministerio Público, dentro del término constitucional que tiene para judicializar o llevar a un probable responsable ante un juez, es de 48 horas. Tiene ese término para judicializar. Entonces se podría hacer en sede ministerial, hacer valer los argumentos y si el Ministerio Público los desestima, para empezar, con un video no creo que los desestime, ¿no? Pero sin un video a lo mejor sí es probable que los desestime y vaya y judicialice y se lleve a cabo la audiencia inicial. Y entonces ahí eso se vería iniciando la audiencia inicial, empieza con el control de detención. Una vez que se verifica si el control de detención fue en los términos que se refiere en el informe policial homologado, que es el informe de la policía de en qué momento lo detuvo, dónde lo detuvo y a qué horas lo detuvo. Entonces es la cuestión donde la defensa tendría que hacer la referencia de que no fue así o que los tiempos son variados, ¿no? Se suele dar mucho en la práctica que los detienen, en un ejemplo, a las 12 del día, ¿no? Y los ponen a disposición después de 4 o 5 horas. Entonces, la misma ley te contempla que una vez detenida una persona, debe ser puesto inmediatamente a disposición del fiscal. Esa puesta a disposición, hablamos inmediatamente que en un término lógico, ¿no? Si lo detienen en el centro y la fiscalía está a 2, 3 cuadras, pues a lo mejor caminando son 10 minutos, ¿no? Y lo están poniendo 4 horas posterior a disposición. Esos tiempos quedan registrados en un control que se lleva nacional de detenidos. Se registran en una base de datos los tiempos de la detención. Y eso es lo que viene, tendría que alegar ya sea en sede ministerial, si está ante el fiscal, o en sede judicial, si ya está en la audiencia inicial, en la parte de control de detención, compañero. No sé si quedó aclarado el punto. Sí, maestro, muy Pues ya son las 7:30, yo creo que ya concluimos la clase. Les mando esta diapositiva y espero chequen la anterior, la de que iba de color verde, para más o menos ir avanzando en el mismo momento, ¿no? Porque ya los temas que se van a ir desarrollando ya son más de etapas, ¿no? De formas de conducción a proceso, de formas de citación, de diferentes audiencias, ¿no? Como el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso. En las diapositivas que van de color verde, vienen las etapas del procedimiento. El procedimiento abreviado, que es la forma sumaria de un proceso, no viene como tal aquí en México como una etapa del proceso. Eso es una terminación anticipada. Les hice referencia en la última diapositiva de color verde del procedimiento abreviado, porque en la clase anterior me hicieron el comentario, ¿no? De que allá había una forma sumaria del proceso. Entonces, si más o menos se quiere homologar a su proceso de ustedes, se podría decir que ese proceso es el abreviado, que no es parte del procedimiento ordinario que aquí en México vemos, sino que eso ya es una terminación anticipada del proceso, que es un tema que vamos a ver posteriormente con otros temas que es la suspensión condicional al proceso, los acuerdos reparatorios, el criterio de oportunidad y el procedimiento abreviado, ya más específicos. Por eso es relevante ir comprendiendo estas primeras diapositivas, porque una vez que se comprendan estas, las posteriores van a ser más fáciles de entender. Entonces, no sé si estén de acuerdo.
Sí, maestro. Sí, maestro. Bueno, pues mucho gusto. Estamos a sus órdenes y nos estamos viendo el otro viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas licenciado. gracias, maestro Maestro, Alan. muchas Gracias. Que esté muy gracias. bien. Un buen fin de Buenas noches. semana. Hasta Gracias, luego. maestro. Bye. Bien hecho para todos. Dios los bendiga. Igual, bye. Gracias, maestro.